Somos Multimedios Su Mundo, un ecosistema comunicacional, el más moderno, el más veraz. Porque aquí no callamos ni ocultamos la verdad. No dejen de sintonizarnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 10 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick, y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Estamos también en el satélite UTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Así comienza. Y aquí estamos de la mano con el doctor Leonardo Suero. Adelante, Leonardo. Muy buenas tardes, Marino, y en ti a toda esa legión de telespectadores, telespectadoras que hacen de este espacio Su Mundo con el Pueblo un toque real de queda, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV. Como siempre, con todos ustedes, nosotros vamos a compartir informaciones locales, informaciones internacionales, pero recuerden por siempre que ustedes son la materia prima de este espacio y que tienen privilegios. Pueden llamar en el momento que usted lo crea necesario, al 809-547-1158, y con mucho gusto lo estaremos sacando al aire. Si hay una situación anómala en su barrio, cualquier acontecimiento importante que usted quiera darlo a conocer, haga un videíto, mire. Usted hace un videito así con el celular en horizontal y nos lo manda a ese número de WhatsApp, que se lo voy a repetir, 809-547-1158. Le puede poner su voz, porque ustedes aquí son la voz del pueblo y le damos preferencia. Y mándenos, que lo vamos a poner en pantalla para que las autoridades que gobiernan el Estado pues corrijan cualquier anomalía que haya en sus respectivas comunidades. Hermano Marino, dime. Bueno, te voy a decir. ¿Qué hay en el aire? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que se mueve? Hay demasiado. Soltan la coronela. No. Bueno, pues yo te dije a ti. Pues, esa coronela es una verdura. Esa coronela está pegada. No, es una verdura. Óyeme, la coronela que en el ataque que hubo contra el defensor del pueblo ahí en el canódromo, sí, la coronela alegó, fíjate, porque tú querías abogado saber que cuando se aleja, ella alegó que ella desconocía la figura y la existencia del defensor del pueblo. Pero puede ser. ¿Tú crees que puede ser? Puede ser, claro. Bueno, no tiene por qué conocer. Además es una institución de poco tiempo, apenas tiene 5 años y medio. O no, tiene más, porque estuvo ahí durante unos años, aunque se pasó, Zoila Martínez. Sí, entonces, Zoila Martínez, si es una persona conocida, pues fue alcalde del distrito, en los gobiernos de Balaguer ocupó varias posiciones, dirigente política de Fuste, y esa sí tiene derecho a que la gente la conozca, pero no necesariamente al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, porque aunque él ha hecho su periplo por los medios de comunicación, como tal no se le conoce tanto. En sí que la coronela ahí tiene derecho. Al defensor del pueblo ni el pueblo lo defendió. Y nadie tiene derecho a incriminarse, mi querido. Nadie puede declarar contra sí mismo. Sí. El derecho a la defensa es válido en cualquier momento. Ella no tiene por qué decir que lo conocía. Todos los abogados siempre le buscan la vuelta a todos ustedes. Porque imagínate, ¿tú crees que una mujer para llegar a rango de coronela? Claro que lo conoce. Y decirle que no, yo no conocía esa figura del defensor del pueblo. Entonces, fíjate. Pero espérate, él no conocía a Pablo Ulloa. Ni la figura. No, pero eso fue lo que alegó. No. Ni lo conocía a él. Entonces ella no. Porque si hay un tumulto frente a tu oficina y tú me dices, ¿qué pasa? Y tu trabajador te dice, no, ahí llegó fulano, está haciendo esto. No, ¿verdad? No, yo pensaba que tú te referías a que la coronela no conocía físicamente a Pablo Ulloa. Pero la institución. Sí. No, espérate, diablo, coronela. ¿Qué palo Dios te ahí? Joaquín Caraballo. ¿Qué dice Joaquín Caraballo? Yo creo que yo lo único que critico de ese proceso realmente es la agresión a la prensa que hubo ahí, pero que nosotros tenemos que aprender. No podemos llegar a un lugar por creer que somos
funcionarios del gobierno, porque tengamos algún tipo de poder, llegar a un lugar y entrar así por así. Claro. Supone que tiene que haber existir un proceso, que me reciben, que lo que usted quiere, llenar un protocolo. vamos a conversar, claro que sí, porque si dejamos que las cosas continúen como muchas personas están acostumbradas a hacerlas realmente, entonces se va a convertir en una selva, y yo creo que eso no puede ser. Hay que ver realmente lo que el juez o los jueces vieron, que le dieron causa a la coronela. No, y la coronela de alguna manera tiene que hacer respetar su local donde ejerce funciones, porque no sé qué aconteció, si fue que Pablo Ulloa no se presentó bien y ella salió de forma irada. La cuestión es que a la coronela se le vio con un palo, un garrote en la mano. La fílmica no lo ven que ella golpea a alguien, pero ella es responsable de los daños colaterales que le produjeron. Yo la pongo otra vez. A la cámara de filmar y cámara de tirar fotografía de reporteros de Teleantillas y de otras plantas televisivas. CDN era. Bueno, lo que pasa es que hay una cámara que rompieron. Lo que pasa es que Víctor, pero esos palos, oye bien, ahí él se quedó finalmente con los palos dados. Entonces estamos hablando del defensor del pueblo, señores. ¿Cómo es que el defensor del pueblo no salieron gente del pueblo a defenderlo? Bueno. Eso es lo que yo no entiendo. Ahí lo que había realmente que la coronela agarrara a varios de los subalternos de ella y lo agarraran y lo zumbaran hacia la cosa, pues si no cumplió el protocolo. No, claro. Usted no puede usted no puede llegar a lugar que no. Por más, ¿qué es lo que usted necesita? Este servicio, venga, pam. Siéntese aquí, vamos a hacerlo, vamos a hacer X proceso. Por así, ¿no? Tenemos una llamadita, jóvenes. Vamos a ver de quién se trata. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos y de dónde, por favor? Le habla el licenciado Silfredo Cerullo de Santiago, candidato a síndico por la Fuerza del Pueblo. Candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo. Figura. Silfredo Cerullo es una figura de muchos años y altamente conocida en esa gran urbe. Silfredo, qué bueno que nos ha llamado a su mundo con el pueblo, y me gustaría preguntarte, dado que tú trabajaste en la alcaldía de Santiago muchos años, Santiago lo están presentando como la tacita de oro del mundo, porque está por debajo de Carolina, porque Carolina di que es la número 1 en el mundo en gestión, pero a Abel Martínez lo han presentado como el mejor ayuntamiento. Y es verdad que en Santiago no hay basura, que no hay problema de ayuntamiento. Háblanos de eso, Silfredo. Bueno, el problema de la basura, eso es genérico, eso es general, porque siempre va a haber problema de la basura, porque se están manejando mal los desechos sólidos, no solamente en Santiago, en nuestro país. Por eso nosotros estamos convencidos que es una necesidad que nosotros lleguemos a ser alcalde por el municipio de Santiago, que es la segunda ciudad de importancia para el país y es la antesala de la región del Cibao. Vamos a crear un sistema totalmente diferente, porque definitivamente los tiempos han ido cambiando, y como han ido cambiando tenemos que modernizar todo lo que se hable y se requiera de lo que son los desechos sólidos en nuestro país, que es algo que los gobiernos lamentablemente nunca han tomado en consideración. Yo creo que sí, que hay basura, no solamente basura, aquí hay un desorden vehicular. El tránsito vial aquí, lo vial, eso es catastrófico. Esto aquí nunca se ha visto en la historia de Santiago, porque que no hay un manejo prudente en los puntos neurálgicos y estratégicos de nuestra ciudad. Y sobre todo, recuérdense que Santiago es una ciudad pequeña, pero tiene mucha concentración humana, tiene mucha concentración comercial. O sea que definitivamente los gobiernos no han ido a la par al crecimiento y el desarrollo de Santiago. Silfredo, ¿qué usted haría para el rescate del río Camú y adecentar ese mercado que está no en situaciones tan deplorables, pero que se le puede hacer más por ello? ¿Qué usted haría por eso? El caso del río Yaque es un caso bastante lamentable. Eso es caótico. Da pena ver cómo ese río, que es uno de los ríos más importantes de Santiago y de la región del Cibao, esté tan contaminado, o sea, aquí prácticamente las autoridades
gubernamentales, municipales, no hacen absolutamente nada por el rescate del río Yaqui. Hoy en día se habla de cuantiosa suma para rescatar el río Yaqui. Yo me recuerdo que en la gestión donde yo estaba, en la gestión del año 2010-2016, había un proyecto de rescate sin invertir tanto. Sin embargo, ese proyecto fue paralizado por medio ambiente. Entonces yo creo que ahora mismo es crear un plan contundente, tanto con el gobierno central como con el gobierno municipal, para rescatar lo que es el río Yaqui. Por supuesto, para eso necesitamos que el doctor Leonel Fernández Reina gane la presidencia de la República, porque entendemos que es una de las personas más capacitadas y más apta para dirigir los destinos de nuestro país en estos momentos. Y por el mercado del hospedaje, ¿qué usted haría, por favor? ¿Lo trasladaría? ¿Lo construiría de nuevo? ¿Cuáles son sus planes de gobierno en relación al hospedaje? Bueno, mira, con respecto a lo que es el mercado, no que si el hospedaje del Yaqui, yo creo que es un error trasladar lo que son íconos de la ciudad. Esa es una parte de Santiago que hay que modernizarla totalmente. Hay proyectos. Sí. ¿Se nos cayó? Sí, bueno. Pero esperamos que se reconecte el amigo Silfredo Cerulla. Okay. Ahí está. No es capaz de resolver los problemas neurálgicos de la ciudad. Ahora bien, nosotros estamos trabajando en algo importante para Santiago y lo estamos haciendo con jóvenes expertos en la materia, jóvenes desde la India, que están trabajando en un proyecto de convertir a Santiago en una ciudad inteligente. Convirtiendo a Santiago en una ciudad inteligente, vamos a resolver todos esos problemas, porque un problema conlleva al otro, y esto es una cadena, y como es una cadena, entonces tenemos que implementar un proyecto municipal que vaya desde cero hasta llegar a lo máximo, para poder lograr, por ejemplo, educar a los niños. Ya los niños de segundo nivel básico están en capacidad de recibir una educación civil, que sepan cómo manejar los desechos sólidos, que sepan cómo evitar los ruidos que hacen daño, porque aquí nada más se habla de los desechos sólidos, pero tenemos la contaminación también sónica, acústica, que eso es fatal para la humanidad. Eso crea un estado de desequilibrio emocional que quizá aquí nadie ha valorado eso, pero hay que valorarlo, porque no solamente la basura, todo tiene que ir relacionado con un plan, que es lo que hace falta en nuestro país, porque aquí la única gestión a nivel de lo que es gobierno, que ha presentado un plan de gobierno y que lo comenzó a ejecutar, fue en el año 1996 con la llegada del doctor Leonel Fernández Reina. Y con el plan de gobierno que él está sometiendo, yo creo que si nosotros ganamos la alcaldía y se gana la presidencia, entonces vamos a lograr nuestros objetivos. ¿Cuál sería el eje fundamental de Cerulle en una posible alcaldía? O sea, encabezar la alcaldía de Santiago. A pesar de que convertir a Santiago en una ciudad inteligente, ahí se basa todo. Ahí va el problema energético, ahí va el problema vial, ahí va el problema de contaminación total, ambiental y acústico, ahí va el asunto del río Yaqui y todo lo que se deriva del río Yaqui. Ahí eso lo abarca todo. Ahí van las oportunidades también de los jóvenes, que aquí se habla, por ejemplo, de la delincuencia, pero nunca usted ha oído mencionar a nadie ni hablar a nadie de hacer un proyecto de rescatar a los jóvenes. Si vemos la cantidad de jóvenes que dejan los estudios, es un % alto para nuestro país. Señor ¿Pero por qué? Porque aquí los jóvenes no encuentran que ser un profesional es una solución para ellos, en términos económicos. Entonces, aquí hay que buscar soluciones verdaderas para que los jóvenes se puedan desarrollar y que tengan una participación concreta, no solamente en el gobierno, sino en la vida cotidiana, porque eso es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de una nación. Señor Cerulla, quería preguntarle lo siguiente. Esa ciudad inteligente
que usted pretende convertir a Santiago, ¿usted ha visitado otras ciudades del mundo que va a copiar ese tipo de ciudad? ¿Lo va a adaptar a la realidad dominicana? ¿O es algo novedoso que surge a través de su equipo de trabajo? Y sobre todo, una segunda pregunta, ¿cómo lo están puntuando los números usted en las encuestas? ¿Cómo lo están puntuando los números? ¿Cómo sale usted? Porque la alcaldía de Santiago, usted tiene un hueso duro de roer ahí. Entonces, ¿cómo en estos momentos le están midiendo las encuestas en términos de la aceptación que tiene su candidatura, su programa de gobierno, con relación a otros candidatos? Bueno, déjeme dar una información. Ustedes son los primeros en los cuales, después de mi rueda de prensa para lanzar mi proyecto a la sindicatura de Santiago, son los primeros en darle una entrevista. Apenas hace unos 5 días que lanzamos el proyecto, pero les quiero informar que este es un proyecto que viene como si fuera una tormenta de nieve fuerte de esa, no quiere decir que se da en Estados Unidos. Ese es un proyecto que viene de Estados Unidos. El partido completo de la Fuerza del Pueblo, a unanimidad, decidió apoyar nuestro proyecto. Y aquí en Santiago se ha venido creando una corriente rápidamente también en apoyo a nuestro proyecto. No sé cómo estarán las mediciones, porque vuelvo y les repito, hasta ahora oficialmente yo soy el único candidato de todos los partidos. Aquí no hay más candidatos. Oficialmente, pero o sea, no va a haber primaria ahí, es que ya tú eres el candidato, no eres precandidato. Qué bueno. No, bueno, yo nunca digo que soy precandidato. Nosotros somos candidatos de la Fuerza del Pueblo. Entonces, hay que ver cuando salgan los otros candidatos cómo va a estar la medición. Pero nosotros nos estamos preparando para posicionarnos en el número 1. Y creo que va a llegar un momento en que a ellos les conviene mejor hacer un acuerdo conmigo y que uno le dé participación en la sala capitular para que tengan varios regidores y así compartir la gestión municipal 2024-2028. Basta experiencia. No, y basta experiencia. ¿Y qué usted haría en su gestión gubernamental que no haya hecho Abel Martínez? Pero es que Abel no ha hecho nada aquí en Santiago. ¿Cómo va a ser? A ver, ¿qué ha hecho Abel aquí en Santiago? Mire, Abel Martínez en el año 2016 ganó con 200,000 votos y en el año 2020 gana con 70,000 y algo de votos. Entonces yo realmente no sé dónde está la popularidad de él, porque un candidato que sea valorado de la manera que supuestamente se valora, yo me imagino que la puntuación debió de subir en la votación. Sin embargo, tuvo una caída estrepitosa. O sea que en términos real, lógico que ha mantenido ciertos niveles de recoger la basura, pero aquí el gobierno central, principalmente en el gobierno de Danilo, fue que él tuvo la suerte que el gobierno de Danilo le rescató a la ciudad de Santiago. Asfaltó las calles, las avenidas, pintó las avenidas, las calles, le puso luz a Santiago, pero después él no ha hecho más nada. Bueno, hacer algunos letreritos. Y recoge haitianos, recoge muchos haitianos. Bueno, pues muchísimas. Eso no significa nada para nosotros, porque los haitianos están aquí presentes como quiera. Usted saca 10 y entran 300. Ay, mi madre. Bueno, o sea, esto no es un... Yo no creo que ese debe ser el papel fundamental de un alcalde. Ese es el papel del Estado, del gobierno central. El papel del gobierno municipal, lógico, podría tener una política de no emplear haitianos dentro del ayuntamiento. Pero la política municipal tiene que ser sobre la base de buscar fórmulas para hacer inversiones tanto del gobierno municipal como de los sectores privados, que son los que motorizan la economía de este país, para que Santiago tuviese hoy en día otro tipo de nivel de desarrollo en el país, y sin embargo no es así. Aquí lo que, vuelvo y les repito, aquí lo que hay es un caos permanente. Un caos vial, un caos de contaminación. El río Yaque da pena verlo. Yo quisiera que ustedes vean a Santiago y vean cómo está ese río Yaque. Yo pasé por ahí ayer y yo casi estuve a llorar por ver la situación del río Yaque. Muchas gracias. Yo creo que este es uno de los principales compromisos de nosotros, resolver el problema de contaminación del río Yaque. Muy bien, muy bien. Gracias, Ilfredo Cerulle, desde Santiago,
Candidato alcalde por la fuerza del pueblo. Mantengan a tiro de hit los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, donde pueden hacer sus denuncias, sus comentarios, sus preguntas, y pueden enviar fotos, videos sobre la realidad de su entorno, porque aquí sí que es verdad que el pueblo tiene voz y participación. Pasamos a nuestro periodista Joaquín Caraballo. Adelante, Joaquín. Muy bien, Marino. En los últimos días se han dado dos informaciones que entiendo que son importantes para la ciudadanía, para los consumidores. Y es que en principio se habló de la liberación del encaje legal de la Junta Monetaria, que la autorización de más de 21,000 millones de pesos para ser dirigidos al sector de la construcción, tanto para la adquisición, que este es un 80%, y el 20% para la construcción de proyectos habitacionales. Luego de esa información... Perdón, ¿qué es el encaje legal? Vamos a explicar eso. Porque vamos a decir, sí, ese depósito de manera llana, es ese depósito que de manera obligatoria deben hacer las entidades financieras, ya sea en el Banco Central o donde decida la Junta Monetaria del país. Es como un respaldo, vamos a decirlo así. Esa liberación de más de 21,000 millones de pesos viene a combinarse con una información que ha dado la Dirección General de Impuestos Internos, y es que el costo, la vivienda de bajos costos, tenían un límite o un máximo de 4.5 millones de pesos. Ahora fue incrementado específicamente a 4,852,000 pesos. O sea, se elevó ese rango. Si alguien va a adquirir alguna vivienda en este proceso, pues puede buscar una que llegue hasta ese tope y puede disfrutar, si es válido el término, lo que es el bono que da el gobierno por comprar una vivienda por primera vez. Si usted no tiene ninguna vivienda a su nombre, esa puede ser una opción de adquirir una casa, un apartamento, como usted, digamos, lo soñó, porque hay casas que tienen pocos metros de construcción y realmente se han elevado muchísimo por el problema que tuvimos el año pasado, que se incrementaron todos los precios de los materiales de construcción, y esa liberación del encaje legal viene a mejorar ese sector. Tuvimos en el año 2021 un crecimiento por encima de un 24% en ese sector, y el año pasado cayó de una manera estrepitosa, pero todos sabemos el porqué. Ahora, con este nuevo empujón, pues se va a apoyar un sector que tiene un nivel de encadenamiento sumamente importante para la economía dominicana. Y si esto se suma a esas inversiones que ya van por encima de 3.600 millones de dólares que se ha anunciado en Fitur en el día de hoy, creo que el sector construcción tendrá un buen dinamismo. Se habla de que el déficit habitacional en la República Dominicana rondan entre los 2.5 millones de unidades de viviendas en el país, y eso es mucho. Esa cifra se ha mantenido desde hace muchísimo tiempo. Se han estado desarrollando proyectos, pero el año pasado realmente eso se frenó como el proceso de desarrollo de este sector. Vamos a anunciar otra vez que el tope máximo para una vivienda ser catalogada como de bajo costo son 4,852,000 pesos. ¿Qué esto implica? ¿Que no paga aranceles anuales en términos de impuestos internos? Los impuestos que le corresponderían pagar, el gobierno se lo devuelve a través del bono. A través del bono. Ya, vamos a una llamadita. Sí, okay, adelante, ¿quién y de dónde? Muy buenas tardes, le habla Roberto Agramonte de la provincia de Azua. Adelante, Roberto. Estoy llamando porque quiero denunciar la situación que estamos viviendo aquí ahora mismo, donde se produce el plátano, la yuca, el guineo, porque esto no lo aguanta nadie.
Aquí un plátano está costando 45 y 35 pesos. En Asua. En Asua, aquí en Asua. Eso es preocupante, un lugar de donde salen 800,000 unidades de plátanos diarios. Que el plátano esté costando eso. ¿Cómo está la siembra? ¿Cómo ven la producción por allá? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí está pasando mucho problema ahora mismo, porque la situación que estamos mirando cada día más aquí en Asua es un totalmente desacuerdo que hay, porque usted va al colmado a comprar una libra de arroz, en otro la tienen a 39 pesos, el otro la tiene a 30. Aquí hay un descuido que no sabemos totalmente dónde estamos parados. Bueno. Muy bien, ahí está la denuncia desde Asua. Productores de plátano, un pueblo que produce plátano. Sí, es preocupante porque desde Asua vienen aquí a la ciudad o salen de Asua cuando está en buena producción más de 800,000 plátanos diarios. Al señor Agramonte que sepa que este espacio, Su Mundo con el Pueblo, es su voz, que puede llamar cuando lo crean del lugar. Señores, en el día de mañana se conmemora por la Iglesia Católica el Día de la Altagracia. Y a tal efecto, el director del Centro de Operación de Emergencia, el general retirado Méndez, ha montado todo un operativo conjuntamente con la colaboración de otras instituciones, Salud Pública, Obra Pública, Defensa Civil y otras entidades del sector privado que todos los años colaboran para ese tipo de actividad. Nosotros le pedimos, creo que a ver si el señor director busca un videíto corto en relación a la festividad de la Virgen de la Altagracia, que llegan personalidades de muchísimos lugares del país. Sí. Eso ya tiene que estar lleno en la Basílica de Higüey. Pero sobre todo tener en cuenta, señores, que deben cubrir su boca, llevar su gel, su alcohol, para evitar cualquier rebrote del COVID y tener cuidado con la ingesta de alimentos, ya que hay la amenaza en algunos sectores del país, como Villa Liberación y otros, donde se han descubierto 6 casos últimamente del COVID, del cólera, y 9 que lo están confirmando. De todas formas, trate de no comer alimentos preparados en las calles y tome la medida del lugar con el propósito de que usted regrese sano y salvo de allá de Higüey. Creo que tenemos el videito. El señor director, para nosotros ilustrarlo a ustedes sobre esta festividad que va gente del país entero. Hay procesiones, señores, que salen de Vallaguana, Marino, a pie hacia Higüey. A caballo. Personas que van a cumplir promesas, que llevan a los hijos vestidos de blanco, ellos mismos entran a veces al recinto de la basílica, caminando hincado o de rodillas, ese es el término, y una gran cantidad de nacionales haitianos van a Higüey. Eso es realmente una situación de tumulto. Le permite la jerarquía de la Iglesia Católica en Higüey pernoctar dentro del patio en Talancalpa, etcétera, etcétera. Y nosotros queremos que cuando se retiren contribuyan con la limpieza del recinto de la basílica, porque muchas veces dejan mucha basura. Decir que también deben cuidarse un poquito, porque cuando hay este tipo de movimiento, o sea, el comercio, las personas van a consumir muchísimo, etcétera, pero también los desaprensivos se aprovechan de esta situación y le pueden hacer pasar un mal momento, un mal rato. Así es que vamos a cuidarnos también. Cualquier cosa, avisarle a las autoridades que siempre están en los alrededores de la basílica. Y realmente la parte este fin de semana estará muy movida, muy movida. Y eso es bueno cuando sucede en los pueblos, por lo que dije anteriormente de que el comercio se dinamiza. Recordar también o agregar que personas cercanas, por ejemplo, como de Puerto Rico y otros lugares, vienen también hacia Higüey a participar, porque realmente la población católica es muy amplia y fechas como estas visitan la Basílica de Higüey, que es de suma importancia o la más importante aquí en el país, así como las personas ahora mismo están yendo hacia Vallaguana, que hay una nueva, creo que se le dice basílica ya también. Una basílica también. También. La gente visita mucho también en La Vega,
Y yo creo que hay que familiarizarse con esto y conocerla bien. En el propio municipio de Villa Altagracia, a la entrada, en la dirección sur-norte, hay una imagen importante de la Virgen de la Altagracia que para estos días también es visitada por los lugareños. Señores, no es casual que tanta gente se mueva hacia Higüey para darle gracias a la Virgen de la Altagracia por los favores recibidos. De alguna manera intercede, aunque muchos dicen que no, la Virgen intercede para que los favores que uno le pide a ella, sobre todo de salud, de conseguir trabajo, algunos piden novia, otros piden viaje, y se llena la iglesia de la basílica de tal manera que en estos momentos no cabe la gente. Es decir, que el pueblo recibe la bonanza pedida. Yo lo digo en términos personales. Yo a la Virgen le he pedido y me ha concedido. Tú vas a Higüey de vez en cuando. Yo voy todos los diciembre a Higüey, todos los diciembre voy con mi familia, todos los diciembre. Yo puedo ir todos los días a la basílica, en tal caso. Pero en diciembre es obligatorio que yo vaya. ¿Verdad? No, yo voy a darle gracias a la Virgen por los favores recibidos, la salud, el bienestar. No voy a pedir novia, pues yo voy con mi esposa, que por cierto, no me metan al medio, que la esposa mía vete espacio, Ella sintoniza en la casa, tengan cuidado, voy con Leo, con doña Francis y Leonardo Suero, por si acaso. Ténganse cuidado ustedes, no me metan para el medio, que hay problemas. Tengo que dormir en el patio. La mujer es la dueña de la casa. Es la tradición de un pueblo cristiano. Saludos para Francis, que está allá en la calle Los Romeros de los Jardines del Norte, y para el comandante Leo, que ven este espacio. Sí. Muy bien. Eso con la familia realmente tiene una importancia maravillosa, claro. Porque es que cuando tú integras la familia en estos procesos, hay como otro comportamiento hasta dentro del hogar. Déjame decirte que en mi casa no se almuerza si no hacemos una oración dándole a Dios por los alimentos, por las manos que lo prepararon, y para que todos los seres humanos en el mundo completo tengan en su momento alimento, que no haya hambre. Y esa oración la hace el hijo mío, Leo, que es un devoto participante en la liturgia de la Iglesia Católica de los Jardines. El muchacho pertenece inclusive a los grupos eclesiásticos. Sí, bueno, los resultados, cuando usted integra la familia, pues ahí los resultados van a salir. Sí, claro. Nuestra generación creció, y más en los campos, bajo la advocación de la Santísima Virgen, y también con el famoso rezo del Santo Rosario, que en la noche antes de acostarse, ya cuando la madre decía Ave María Purísima, todo el mundo tenía que ser sin pecado concebido, y ahí mismo empezaba la oración del Santo Rosario con 50 cuentas, ¿no? Y con 5 misterios, de acuerdo al día de la semana, si eran misterio glorioso, misterio doloroso. Va haciendo toda una narrativa de lo que es el Evangelio y la Biblia en la vida de María y el nacimiento de Jesús. Eso trajo como consecuencia que tenemos un pueblo católico mayoritariamente cristiano, y que obviamente ese sentimiento de familia, porque siempre se acuñó la frase de que familia que reza unida permanece unida, y ahí nadie se atrevía a salirse de la casa en el momento que se invocaba el Santo Rosario, como se le llamaba. Eso marcó a nuestra generación. No, y a mí, Marino, que mi abuela me dio muchos costazos, porque yo me quedaba... Ella esperaba que yo me acostara, como digo yo, y cuando ya ella iba a empezar tenía que levantarse todo el mundo. Sí. Y ahí sí uno cabeceaba ahí en ese Padre Nuestro. Estaban atentos. Ahí no había disqueteteo, ni reggaetón, ni nada, porque el papá estaba atento. Mire, ni WhatsApp, ni nada de eso. Una decisión interesante han tomado las autoridades de pasaporte. A partir del lunes 23 de este mes de enero van a extender el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, tanto en la sede central, que está ubicada en la avenida Héroes de Luperón, en esquina George Washington, como todas las agencias en el país. Y esto es importante porque no tiene libretas para pedirlo. Entonces ellos van a ponerle un sello, le cobrarán algún impuesto, pero yo reitero que debe hacerse la diligencia del lugar, pasaporte,
sean ellos mismos que tengan el control y hagan esa libreta, porque es lo que busca una imprenta con ciertos niveles de seguridad y que la maneje la propia Dirección General de Pasaporte. No tendríamos nunca jamás estos baches. Se compra el material suficiente y Pasaporte hace y emite ese documento de identidad que, aparte de la cédula, usted se puede identificar como dominicano, extranjero con el pasaporte. Con el pasaporte usted saca cuentas de ahorro en los bancos y hace negocios. Sí, entonces eso es un documento de seguridad nacional. Y yo me he puesto a pensar, si alguno de los empleados, por así decirlo, donde se hace esa libreta, decirle ¿tenemos una llamadita? Sí. Vamos a la llamada. Adelante, ¿quién y de dónde? Sí, buenas tardes. Le habla Edison Félix de Barahona. Barahona. Cabecera. Oye, el sur está con nosotros. Adelante, Barahona. Ay, allá sí venden unos jalados buenos por ahí. Es un placer. Adelante. Le cuento que estuve en la zona de Pedernales y en el trayecto, cuando empecé carretera Barahona, Enriquillo, las obras están totalmente paralizadas. Luce muchos tractores, maquinarias pesadas, pero parece que están esperando el presupuesto nuevo para ellos reiniciar. Pero hay mucho polvo, se producen muchos tapones. Las gente que transita especialmente para las playas, las costas. Debió haber tomado un videíto usted y enviándolo a nosotros, un videíto para pasarlo por aquí. Si usted está cerca, si viene de allá hacia acá o cuando vuelva, hágase un video. Cuando vuelva con mucho gusto, sí, porque inclusive tomé algunas fotos cuando estaba llegando a Pedernales, que se produce un gran entaponamiento, porque ahí sí hay maquinaria trabajando, especialmente las tuberías. Al parecer están haciendo un acueducto nuevo, están montando tubos de unos 40, 30 pulgadas y se produce mucho entaponamiento por ahí. Doctor, la zona de Pedernales luce un poco avivada, con deseo de superación. La gente está esperando con mucho entusiasmo el turismo, ese desarrollo. Yo le estaba diciendo a las personas que estaba capacitando por ahí que el desarrollo turístico de la zona tiene que ir acompañada de una parte integral, educación, la sensibilización, que la gente no llegue a prostituirse, que la gente no llegue a delinquir, al asunto de los vicios, de las drogas y eso, que deben tomar alternativas y tomar conciencia para que el turismo se desarrolle diferente a otras zonas. Muy bien. Bien, mire, profesor. Sí, dígame. Mire, ahorita nos llamaron de Asua y nos dijeron que en Asua, que son productores de plátanos, los plátanos estaban a 40 y 45 pesos. Yo me asusté. Usted que vive en Barahona y que me imagino que anda por ahí por Vicente Noble, Tamayo, donde hay muchos plátanos. Sí. ¿Cómo anda el precio de los plátanos ahí a nivel de Barahona? Bueno, realmente anda alto, anda entre 3 por 50 pesos. Aquí en Barahona. 3 por 50. Y eso es de Ravisa. Es Ravisa. Joaquín no sabe lo que es la Ravisa. Claro, Joaquín, la Ravisa es el plátano, comienzan de mayor a menor y abajo la puntica de abajo, que antes se lo regalaban los chiquiticos, los que no califican para vender en el mercado. Eso es Ravisa, Joaquín. Siga, don Edison. Pero se han visto 3 y 4 por 90 pesos. Aquí en la zona. Ravisa. Plátano de segunda. Sí. Y el plátano premium, el plátano premium, líder, ¿por dónde anda? Se están escaseando ahora.
Ok. por esa misma situación. Bueno, Pues muchísimas gracias. Recuerde que este programa es su voz, su pulmón. Llame cuando quiera y cuando tenga listas las fotos y los videos, pues puedo enviarlo a ese teléfono de WhatsApp que está en pantalla. Gracias, agregar ahí profesor mismo, Edison. como él habló de ese desarrollo, de esos trabajos que se están realizando por ahí, creo que en esa zona de Pedernales, Barahona, al igual que Miches, donde se están anunciando también proyectos, se está hablando de que los terrenos han aumentado el precio de una manera importante por el simple hecho de anunciar estos proyectos de inversión. De la plusvalía. Sí, eso es muy importante. Ahí en camino hacia Pedernales, hacia la zona, hacia toda esa zona, las autoridades deben de tener, deben chequear mucho esa parte, deben supervisarla, porque aparte de los trabajos y los taponamientos que dice el señor que se realizan, en esa zona hay muchos animales y realmente esto se convierte en un peligro para las familias que van a transitar toda esa zona. Y que no está iluminada. Exacto. Bueno, entonces, quizás ahora lo iluminen. Sí, vamos a crear las condiciones para que las personas puedan seguir transitando y qué bueno que se está trabajando, que se está invirtiendo. Que en esa tienen zona. expectativa, por lo menos eso es bueno, como decía el señor Edison de allá, y que te dio una lección a ti de que eran plátanos Ravisa, porque ahorita comienza a decir que los plátanos están baratos, Señores, y es Ravisa. la delincuencia llega a un extremo tan grande que yo, mientras el señor de Barahona hablaba, me sonreía. Tengo un conocido que tenía 2 racimos de guineo, bien frondosos. Pues fueron y se los robaron, pero no se lo cortaron. No. Le pelaron. ¿Se lo demandaron? No, tampoco. Le pelaron Le guineo. pelaron los guineos y lo dejaron en la En la cáscara nada mano. más. Ah, pues son expertos, sí. Ay, madre. sí. Le pelaron los guineos, le sacaron el fruto y le dejaron la cáscara ahí. Eso significa que él no estaba supervisando eso, porque si tuvieron el tiempo de pelarlo. Sí, sí. No, pero tigre bellaco. Hay un tipo que le hacen así con un cuchillito. Esos tigres y lo jalan bellacos. así. Oiga, mire. Esos son guineros duros. Ese tiene que trabajar en fritura, porque nada más que trabaja en fritura tiene esa técnica. Porque Hace un tiempo. yo para pelar el guineo tengo que darle muchas rayas por aquí, por allá. El hombre fue a buscar su guineo y tenía los 2 racimos, pero en cáscara. Sin nada. Por esa zona, creo, si no me equivoco, de Cotuí, esa zona por ahí que produce plátano. Vi un video hace un tiempo donde una persona, cónchole, le estaban robando la producción. Y de repente el hombre montó un operativo de inteligencia y al final detectó que era el propio, como que le llaman capataz, El propio capataz que estaba disfrutando Y usted ha visto- de su Y siembra. usted ha visto que los plátanos que vienen de Barahona vienen pintados. Sí, Usted ha sí, visto le una ponen pintura que le pintura ponen. en algunos casos. Esas son señalizaciones para... Ya ellos tienen unos códigos en las tantas fincas que hay en Vicente Noble, Tamayo, toda esa Toda esa zona. zona, sí. Los finqueros, entonces, de acuerdo a su producción, se ponen de acuerdo para poner un color. Uno es muy verde o un Para verde más saber de claro, dónde- amarillo. quién es el propietario Porque de el eso. que se roba un racimo, Ok. ya la gente sabe de qué finca se lo robaron. Eso- O sea, para protegerse, es una buena han técnica. desarrollado esos códigos. Muy bien. Pero el amigo de Barahona menciona 3 acontecimientos importantes. Y es que en esas construcciones de esos hoteles, esa ampliación que se está haciendo en Pedernales para el gusto de los turistas internos y externos, pero sobre todo los turistas externos, debe tomarse en cuenta que alrededor de esos hoteles empiezan operativos de venta de droga. Y ahí en el sur está la droga que hace ola. No hay que ir tan lejos, porque inclusive por Pedernales, en algunos lugares de toda esa costa del sur, la droga sale a la orilla y salen los pescadores a buscarla. Eso tienen que tener las autoridades pendientes de eso. Sobre todo, también la prostitución. Tendremos prostituta haitiana por un tubo y 7 llaves. No, y dominicanas, estarán todas porque ligadas por esa zona. la población que hay por ahí no es tan grande, y esos turistas demandan prostitución de cualquier naturaleza, de adultos, de niños y de gay. Así que eso hay que tener cuidado con ellos, con la finalidad de que las autoridades con tiempo tomen los correctivos del lugar, no para eliminar eso, porque no va a ser posible, sino para disminuirla lo más que se pueda. Y sobre todo, los atracos en esa zona
donde va a haber turistas con cámara, con cadena, con artículos de valor, no dude usted que se trasladen bandas de haitianos y de dominicanos a asaltar y atracar a esos turistas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Poner las cámaras necesarias que puedan tener la identificación del rostro de la persona, como hay en China. Señores, los chinos, usted sale con una funda de basura y la pone en un lugar inadecuado y esa cámara lo captan y ahí sale su nombre, su dirección, quién es usted, para dónde va, y rápidamente van a hacer las autoridades y pueden someterlo a una multa o acciones de conocimiento facial. Ese es el término que ando buscando. Y como es una zona tan lejana, donde para entrar desde Pedernales a Bahía de las Águilas, el que va en vehículo tiene que recorrer algunos kilómetros, usted sabe, y a la izquierda y a la derecha hay muchos cambrones, que va a haber muchos lugares solitarios. Entonces se deben colocar. Joaquín, ¿qué es la guasábara? No, yo esa zona por ahí la he caminado varias veces. Se deben colocar esa cámara, Joaquín, claro de reconocimiento facial. Yo no nací aquí en la capital, yo soy de campo. Y he recorrido, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de recorrer. ¿Y tú sabes lo que es la viejaca? La viejaca, ¿qué es esa? Tú ves. Tiene que llevar. Puede ser que la de vista. Algunas saben a tierra. Sí. Pero la viejaca es la tilapia grande que se da en los ríos y los canales de Tamayo, Neiva. Bajando de San Juan. Y usted sabía que el verdadero plátano, dicen de Barahona, pero es de Tamayo que viene. Sí, pertenece a la provincia de Neiva. Pero decirle que bajando de San Juan de la Maguana hacia Asua, a la derecha, en la dirección oeste-este, se tiran unas viajacas en fritas, que uno la degusta muy bien con frito de guineo. Batata frita. Mira la guasábara ahí. Esa es una cactácea también propia de los bosques secos, que tiene la particularidad que a la hora del sol caliente, al tú pasarle por el lado, las espinas se disparan y ensaltan a la gente. Y también como ahí pastan los chivos y la vaca. A veces tú encontrás los chivos llenos de las espinas porque según le pasaban con el calor, pero es famosa por eso la guasábara. En Bahía de las Águilas hay muchas cosas de esas. Antes de tomar el bote para ir a la playa, hay un restaurante, hay 2 restaurantes, y usted al frente tiene la oportunidad de subir hacia una parte de, vamos a decir, a una pequeña loma que hay ahí de piedra. Un cerro de eso. Y tiene mucha guasábara. Mucha guasábara. Mira la viejaca. Son una tilapia ya de las más originales, porque las que tenemos ya en la producción de tilapia importada y la que se está produciendo en el país, que es otra carpa. Esta es, digamos, la más antigua que tenemos en el país, son más originarias. Dicen que saben a tierra porque se alimentan también ahí muy pegaditas a la tierra. Tenemos otra llamada en Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Adelante, ¿quién y de dónde? Hola, buenas tardes, soy Isaura de Punta Cana. Isaura, adelante, Isaura. Adelante, Isaura. Por este medio quiero hacer literalmente como una denuncia. Adelante. Y es que aquí en Punta Cana no hay hospitales. Entonces lo que hay cerca es una policlínica. Cuando tú vas con un dolor de cabeza o ya sea cualquier cosa mínima, de ahí ellos te evalúan y te mandan a la farmacia a comprar hasta para ponerte un medicamento. Y eso yo no entiendo entonces para qué eso está ahí. Y no entiendo de qué están los políticos de este lado ahí. Muy válida. Porque yo me imagino que si te dan los primeros auxilios, ellos deben de tener por lo menos un calmante para un dolor de cabeza. Es decir, que la policlínica no tiene medicamento. ¿Tiene usted que ir a una farmacia particular a comprarlo? Ellos no, exactamente, ellos no tienen, bueno, aquí no hay hospitales públicos, lo más cercano es eso. Y cuando tú vas, con lo más mínimo que sea, pues ellos lo que te refieren a comprar a la farmacia, comprar el medicamento para ellos poder inyectarte o algo. O sea que tú agravado también tienes que salir, ir a la farmacia
y luego retornar para que te pongan cualquier cosa. Entonces, Sí, yo conozco los esa políticos de aquí tienen que ponerse la pila. Sí, Mire, eso es muy cierto. Yo pasé por eso es verdad. Sí, en esa Usted zona. tiene que trasladarse a lugares muy lejanos para conseguir un medicamento y regresar entonces para que se lo apliquen. Sí. Si usted llama, es una travesía realmente que sucede también en los propios hoteles, Sí. en algunos hoteles, que usted va, presenta algún problema y tiene que salir o mandar a buscar o utilizar alguna plataforma de esa que tienen delivery para que le hagan llegar ese medicamento. Pero en lo que Creo la hay que bola trabajar va, en eso. en lo que la bola va y viene y se construye un hospital, porque uno se queda anonadado. ¿Cómo Esas es son las posible necesidades, que sí. un lugar como Punta Cana, que produce tantos recursos de turismo interno y externo, con tanta gente del extranjero que llegue, no hay una clínica pública de cierta importancia? No. Pero sobre todo, Adolfo Pérez, que aproveche la oportunidad y coloque varias boticas del pueblo populares allá en Punta Cana, en esos sectores aledaños, pero que el gobierno central tiene que hacer un hospital público de cierta consideración. Supóngase usted que un turista se fracture una pierna y haya que intervenirlo, ponerle un yeso, sacarle una placa. ¿Dónde? ¿Va a venir el Darío Contreras? Hay clínicas privadas. Hay unas allá. cliniquitas privadas, pero son dolarizadas. Yo tengo amigos médicos por allá que Millonario. tienen su pequeña clínica para Millonario. dar servicio, sobre todo a los turistas. Pero eso que dice usted es una denuncia muy importante, señores, que no se cae en la cuenta. Todo el área de Verón, que donde viven tantos dominicanos, porque a ese sector turístico la mayoría son los dominicanos los que dan servicios, son Claro. empleados. Y a veces encontrar una farmacia para buscar las cosas, las distancias son lejos. Entonces la gente tiene que ir hasta Higüey si quiere ir ya a un hospital como tal. Porque el servicio privado es Y inaguantable. hay que señalar que ese turismo que tiene más del 60% de las habitaciones en la parte este, ahí trabajan gente que vienen desde Pedernales, desde lugares muy lejanos del país. Y un buen servicio en términos de salud, yo creo que le va muy bien a esa comunidad. Y en esa zona que mencionó de Verón, hay otra, creo que Friusa que se llama, creo. Ahí hay mucha... se ha formado todo un barrio ahí de manera informal. O sea, como sin ninguna planificación. Cuando usted va, hay unos cordones de miseria muy, muy fuertes. Viven muchos haitianos, etcétera. Pero bueno, Mira, tenemos, Adelante. para tratar el caso de la coronela y que nos dé algunos detalles del por qué no fue enviada a juicio de fondo, tenemos a su abogado, que es el hermano Bunner Ramírez, a Bunner. quien nosotros le damos la buena tarde. ¿Cómo está, Bunner? Muy buenas tardes, encantadísimo de compartir con ustedes este espacio y me dispongo a responder cada una de sus interrogantes. Te queríamos preguntar que el juez no vio una sentida probatoria para llevar a juicio de fondo a la coronela, pero sí lo vio en dos alistados y de alguna manera entendemos nosotros que la coronela es responsable de lo bueno o lo malo que hagan sus agentes porque están bajo su dirección. ¿Cuáles fueron las tipificaciones que tomó en cuenta el juez, que están en el Código Procesal Penal Bunner, para no enviar a juicio de fondo a la coronela? Muy bien, ciertamente se produjo el envío a juicio de solamente 2 de los encartados en el proceso. Y esa acusación hay que analizarla en 2 frentes, vamos a decir, en 2 aspectos. El primero de ellos es que hay una supuesta violación a la ley de defensor del pueblo, la 1901, por parte de los agentes de la DGC, incluyendo, por supuesto, a la coronel Isabelita de los Santos. Y la otra es por golpes y heridas. El tribunal, después de analizar los tipos penales y confrontarlos con la teoría del Ministerio Público y del Defensor del Pueblo, encontró, por supuesto, que no había consonancia, no había coherencia entre la teoría fáctica y los tipos penales endilgados. Entre ellos estaba, por ejemplo, la rebelión, que supone resistirse
ejercer violencia, etcétera, contra una autoridad legalmente constituida. Y cuando analizamos la situación, entonces quien habría cometido ese delito lo sería el defensor del pueblo, que es quien irrumpió en el canódromo sin observar ningún protocolo de comportamiento, precisamente interpretando inadecuadamente y de manera irracional, si se quiere, el poder que le da la Constitución y la ley. El juez tomó muy especialmente en cuenta el video depositado como prueba por el propio defensor del pueblo a su llegada al canódromo, cuando se evidencia que él llegó y desde la calle ya había un dron filmando, había fotógrafos debidamente apostados, periodistas y todo un séquito esperando por él, y entran a las instalaciones del canódromo aprovechando que la barrera de control de acceso y salida de vehículos estaba levantada porque estaba saliendo un vehículo. El defensor del pueblo no miró ni siquiera, ni se dirigió a ninguno de los oficiales que estaban en la puerta. Él no se anunció ni nada por el estilo. Se presentó entonces ese video, como decimos, sin observar ningún detalle, ni identificarse, ni anunciarse, ni nada. Luego, cuando ya camina y llega a donde están las oficinas del canódromo, ahí comienza el forcejeo, porque él y su gente intentaron penetrar sin anunciarse y violando precisamente la autoridad de ese lugar. Hay que recordar que estamos frente a un asunto de, si se quiere, un choque constitucional. El defensor del pueblo es una figura constitucional, pero la policía, según el artículo 128 y por supuesto el 255 de la Constitución, tienen como comandante en jefe nada más y nada menos que al presidente de la República. Y es un órgano no deliberativo. Por consiguiente, el poder del defensor del pueblo encuentra un freno cuando se habla de los organismos de seguridad del Estado, ya sea interior o sea exterior. El juez entonces sí entendió que él, el defensor del pueblo, ejerció violencia y que no puede bajo ningún concepto prevalerse de su propia falta para decir que los otros son quienes faltaron. Hermano Bunner, entonces, ¿cómo el juez ve algún nivel de culpabilidad con los dos agentes que fueron enviados a juicio de fondo porque de alguna manera estaban protegiendo el lugar del canódromo, porque no se sabía qué personalidad estaba entrando ahí, si era una turba de delincuentes, y de alguna manera la represión que se hizo, ya que el Estado tiene el monopolio de la violencia, de alguna manera el juez debió tomar en consideración a esos dos alistados. ¿O será que los alistados se pasaron de la raya y provocaron o cometieron algún ilícito penal a destruir las cámaras? Y cuando se devolvieron esas cámaras en algunos instantes, un momento X, fueron sacados la memoria y vaciada la información que tenía. A tu juicio, ¿qué vio el juez que cometieron ilícito penal los dos alistados, que hacía ellos dos lo envió a juicio? A estos alistados solamente se les retiene la supuesta violación del artículo 309 del Código Penal, que tipifica golpes y heridas voluntarios. A uno de ellos dice, se retiene, y según imágenes, habría golpeado a Harold Modesto. Y otro, según retiene el magistrado, habría empujado al defensor del pueblo. Lo que tiene que ver estrictamente con violación a la ley del defensor del pueblo no fue probado contra ninguno de los encartados, ni siquiera para ellos. Por tanto, no es que hubo una discriminación como tal por parte del juez, sino que solamente encontró tipos penales del 309 en contra de esos dos, uno porque le habría dado a Harold y el otro al propio defensor del pueblo. Por eso van a juicio.
y tomando en consideración la forma en que ocurrieron los hechos, las circunstancias que originaron la situación, el juez los envió sin medida de coerción. Sin medida de coerción. Bunner, escúchame, los medios a los cuales se le destruyeron su cámara, le fueron retenidas y luego le fueron devueltos sin la información, la grabación que habían hecho, no se constituyeron en actores civiles conjuntamente con el defensor del pueblo, o dejaron eso soltado en banda. No se constituyeron en actores civiles, y en la parte que ellos fueron afectados o supuestamente afectados, que fue la manipulación electrónica de sus aparatos telefónicos, cámaras, etcétera. Según la ley 5307 de delitos de alta tecnología, se trata de una ley de acción pública, es un delito de acción pública a instancia privada. Sí. Por consiguiente, si el Listín Diario, que es uno de los afectados o supuestos afectados, y CDN, que está en igual condiciones, no fueron a la justicia, entonces no podía retenerse cargos por falta de interés de la parte agraviada. Es acción pública a instancia privada, y la fiscalía, si no tiene a la víctima o querellante, no puede actuar. Así es. Por eso el juez también no hizo, o más bien excluyó referirse a esos tipos penales, porque por default tenía que salir del proceso. Bunner, ¿no estará contemplado por parte del defensor del pueblo apelar esta decisión del juez de la instrucción? Bueno, la decisión es apelable, pero yo quisiera, por este espacio y por primera vez, al referirme a la decisión de anoche, pedirle al defensor del pueblo que sus energías, que son muchas, y los recursos económicos de esa institución los emplee, los use si se quiere, los invierta en el fortalecimiento institucional. Por ejemplo, en contratar a abogados calificados para un reglamento de actuación, de funcionamiento, porque no existe, y es una tarea pendiente del defensor del pueblo. Debe buscar asesores internacionales para asuntos de derecho comparado y nacionales para una actualización de la ley del defensor del pueblo, porque esa institución, con la creación, por ejemplo, de la dirección del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de la Mujer, todo lo relativo a la niñez, el Proconsumidor, todas esas instituciones han dejado al defensor del pueblo sin funciones. Y yo invito realmente a que el defensor del pueblo reflexione y se dedique al fortalecimiento de la institución, porque conforme estamos estableciendo, esa institución no tiene funciones, ha quedado relegada. La ley es de 2001 y de ahí hasta nuestros días, incluso con la reforma constitucional del 10, esa institución quedó relegada, porque fíjate que en el 2010 recoge la Constitución e integra un catálogo grandísimo e ilimitado de derechos fundamentales, y le da al ciudadano la herramienta, que es la ley 137/11, para defender sus derechos, tanto individuales como colectivos. Entonces, de verdad, es una institución, la del defensor del pueblo, que si hoy se eliminara, no pasaría absolutamente nada en el país. Doctor, usted es muy pragmático en lo que plantea, porque yo voy pensando lo mismo. Si yo fuera el defensor del pueblo, yo renunciara, porque si el Estado me entrega a mí una función donde yo no tengo poder, ¿cómo diablo voy a defender el pueblo? Aún se haya justificado no la acción. O sea, eso es de esa figura que aquí se inventan sin darle el avituallamiento necesario para que la propia ley lo defienda, porque ahí hay un precedente, doctor, ya. Exactamente. Mire, lo que pasa es que el defensor del pueblo, además de que tiene una ley obsoleta, yo le diría que en la práctica y en la realidad inaplicable, tiene un procedimiento que está establecido en el artículo 21, 22, 23 y 27 de la norma, que no es verdad que él puede aparecerse y hacer lo que hizo en el canódromo. Claro.
Y también yo invito, y lo he hecho en otras ocasiones, y lo hice en la audiencia, el defensor del pueblo, si no conoce adecuadamente la ley que instituye su institución, entonces él debe buscar asesores, porque resulta que él es psicólogo, no es abogado. Ah, carajo. No, es psicólogo, no abogado. Y para entender el espíritu de las leyes tiene que haberse estudiado ley. No basta con haber ido a la universidad y graduarse de otra carrera. Es una institución que sin discriminar a ninguna otra profesión es eminentemente jurídica y debe estar en manos de jurídicos, de juristas. Entonces, aunque la ley dice que él puede irse en anunciarse, la ley le establece un procedimiento, reitero, en los artículos 21, 22, 23 y 27. Entonces, él desbordó en la forma en que lo hizo sus propias atribuciones y disminuyó la importancia de la institución que dirige. Bunel, entonces, dígame. Una pregunta. El juez le retuvo a los dos alistados que fueron enviados a juicio de fondo, golpe y herida. La calificación que le da el Código Procesal Penal a este tipo de delito, ¿con qué tipo de pena pueden ser condenados esos agentes? Mira, en ambos casos, golpes y heridas, lo tipifica el artículo 309, y por el periodo de curación, estaríamos hablando de que ese proceso debió ser enviado al juzgado de paz, porque son curables en menos de 10 días. Y si analizas el artículo 311 del Código Penal, eso es tan elemental, es tan leve que debe juzgarse, debe ser conocido más bien por el juzgado de paz. Si estamos hablando que en el peor de los casos, esos muchachos pudieran ser condenados eventualmente a solo 6 meses, porque la pena máxima en esa materia, si no deja lesión permanente, es de 2 años, de 6 meses a 2 años. Obviamente que puede pesar, como en hechos más graves, circunstancias atenuantes que pueden llevar hasta la eximente de pena. Pudieran salir exentos de alguna penalidad si se demuestran circunstancias atenuantes. ¿Tú eres el abogado, Bunel, nada más de la coronela Isabelita, o también representaba a los dos imputados? A los dos alistados. Solamente abogado de Isabelita, que quiero decirle que nosotros incluso recusamos al juez en su momento por una relación de amistad demostrada con Roberto Quiroz, que es suplente del defensor del pueblo y abogado en el proceso. La Corte rechazó nuestra recusación, entendió que ser amigo de alguien, aun cuando esa amistad la profesó el mismo juez, la divulgó en sus redes sociales. Nosotros tuvimos siempre estábamos como la guinea tuerta, no creíamos en el juez, y sin embargo la decisión que emitió anoche, desde mi punto de vista, lo engrandece, porque demostró, contrario a nuestro criterio, suficiente independencia y la gallardía de fallar conforme al derecho. Bueno, Bunel, pues muchísimas gracias por tu participación. En algún momento te vamos a requerir que esté presente aquí en Su Mundo con el Pueblo, porque tú eres un abogado de fútbol, criminalista, penalista, y esperamos que tú en algún momento nos honres con tu presencia cuando haya un tema importante, no solamente de un caso que tú tengas de un cliente, sino algún tema de educación jurídica para los oyentes y telespectadores de este espacio Su Mundo con el Pueblo. Te damos las gracias, Bunel. Si quieres decir algo, alguna palabra de despedida, pues te cedemos el tiempo. No, bueno, agradecer de nuevo la participación que me brindan en este espacio y un llamado sincero al defensor del pueblo, e incluso nosotros, con la poca experiencia que tenemos o los pocos conocimientos, lo ponemos a su disposición, porque creemos en que esa institución debe ser fortalecida, y lo será cuando la ciudadanía entienda su importancia, y
que el defensor del pueblo y sus asesores, sus adjuntos, sus suplentes puedan entender que las águilas no cazan moscas. Gracias a Bunner. Señores, estuvimos conversando con Bunner Ramírez, abogado defensor de la coronela Isabel de los Santos, que con esa brillante defensa que le hizo Bunner, no digo yo dejarla libre. Jan Alay, búscate a Bunner. Yo estoy por contratarlo ya. El doctor Leonardo Suero. ¿Tú te acuerdas cuando te decían, siéntese ahí, vamos para la escuelita, coja un cuaderno y un lápiz? Sí. Eso debió haber sido el defensor, debió haber hecho el defensor del pueblo, con esa explicación brillante que dio Bunner Ramírez. Mira, Marino y amigos telespectadores, el mundo está en una situación difícil, ya que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le ha dicho que no quiere ningún tipo de conversación con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, porque dice él que hace una cosa hoy y otra mañana. La cuestión es que la paz del mundo pende de un hilo, porque la planta nuclear de Zaporilla puede ser atacada o puede sufrir algún misil loco de cualquier lado caerle, y si esa planta explotase, hubiese una grieta que permita salir la radiación, eso pondría en peligro todo ser viviente en Ucrania, y si eso es de magnitudes más grandes, inclusive poblado de Europa como Polonia, la misma Francia, la misma Alemania, entonces es una situación que realmente es difícil. El jefe de la CIA se reunió en secreto con Volodymyr Zelensky buscando quizá algún tipo de bajadero, porque es que esta guerra no le conviene a nadie. No tiene sentido. No tiene sentido. Al contrario, lo que ha entrado el mundo es una carestía de los commodities, de la materia prima, y esta paz que debe ser permanente en el mundo. Entonces, a alguien, tanto Zelensky como Vladimir Putin, deben respetar para que se sienten en una mesa de negociación y acabemos con esto, porque déjame decirte, Ucrania va a coger más de 2 décadas para ser reestructurada, claro. Porque ahí las calles, la planta de energía eléctrica, el cableado de esa planta, los trenes, hospitales, vivienda han sido destruidas. ¿Cómo vuelven los ucranianos que se han ido a refugiarse en países cercanos a Ucrania, en Europa, Francia, Polonia, etcétera? ¿Cómo vuelven a su casa? ¿En qué tiempo está en condiciones el gobierno de Zelensky o otro que le suceda a reconstruir a Ucrania de manera de volverlo a la normalidad? Eso se puede, volverlo a la normalidad, pero va a coger muchos años. ¿Y quién va a pagar esa deuda de todos esos empréstitos? Ese es el problema de los modernos outsiders que, sin ser políticos, en un mundo global, y por eso dice mi amigo Gil, un gran mercadólogo de política internacional, dice Leonardo Gil que estamos en una sociedad donde quieren café sin cafeína, leche sin lactosa y política sin políticos. Bueno. Este es un pobre muchacho, actor de una seriecita, se pegó, hubo un vacío en un momento dado, entra Zelensky. Si Zelensky hubiese sido político, ese conflicto se evita. Vamos a acudir, digamos, al tanto a su santidad el Papa Francisco, que ha estado insistiendo de que esta guerra tiene que parar, porque siempre la guerra han causado muerte y nunca nadie ha dicho que ha ganado por una guerra. Nadie gana en la guerra. Entonces Estados Unidos tiene una gran responsabilidad con el mundo, la tiene China, la tiene Alemania, la tiene Canadá. Señores, ponernos de acuerdo porque el mundo ya demanda paz para que ese conflicto se termine, porque ahí hay muchos intereses. Hay tantos intereses que por más guerra que ve, los oleoductos y los gasoductos siguen tirando gases para toda Europa. O sea que ahí hay detrás la poturita, como tú dices. Intereses económicos. Así. Mira, en otro orden también decirle que se ha ido desplazando hacia la alza la prima del dólar en la República Dominicana. Entonces esto trae como consecuencia que, ligada a esa alza del dólar con la inflación y la poca producción que tenemos en el país y los escollos para importar materia prima, probablemente los productos de la canasta familiar, que dice el Banco Central que está por encima de los 35,000 pesos, la canasta familiar de una familia de 5 miembros, pues
va a haber situaciones de tipo difíciles porque los precios van a seguir aumentando. Tú sabrás que el que utiliza el dólar para comprar gasoil, para comprar materia prima, le va a transferir esa salsa del dinero dólar a los productos finales o a la materia prima que produzca. Entonces eso de alguna manera va a seguir golpeando, Marino y amigos telespectadores, los bolsillos ya diezmados de la gran familia dominicana, que dice que la casa del terror ya no son los supermercados, sino que la casa los supermercados se han convertido en la puerta del Averno. Jesús, haciendo un símil con ese libro de Dante, dantesco, que hace una exposición de qué es el infierno, pero le llama la puerta del Averno. Tenemos, señores, dale paso. Tenemos, señores, a un invitado de lujo, un verdadero invitado de lujo. Vamos a hablar esta tarde con Rafael Linares sobre algunos temas importantes, sobre todo la actuación de un coronel troglodita que se ha convertido en general de horca y cuchillo, y para ese señor la ley no existe. Pero vamos a dejar que sea Linares que nos dé detalles al respecto. Buenas tardes, mi hermano Rafael Linares, ¿cómo tú estás? Tardes, ese gran equipo de comunicadores, periodistas y por demás grandes orientadores de la población dominicana. Linares, es un privilegio para nosotros tenerte aquí en Multimedia Su Mundo, que te ve en el mundo, porque te damos seguimiento y sabemos que eres un comunicador con niveles responsables y un gran disruptivo en materia comunicacional. De manera que para nosotros es un placer. Linares, cuéntanos, ¿qué es lo que acontece en esa comunidad donde un general prevaleciéndose, de un coronel, prevaleciéndose de su condición de coronel de policía, perdonando la redundancia, utiliza recursos del Estado como son camionetas y policías para ir a reprimir a una población que el único delito que han cometido es que son pobres? Y ese señor ha hecho una acción que es, bueno, de gente no racional. Hizo una zanja. Hizo una zanja para impedir que la gente pueda salir a la avenida Circunvalación. Danos detalles al respecto, Linares, por favor. ¿Cómo es? Mire, todo el que me conoce sabe muy bien que yo los temas personales y particulares, a mí no me gusta tratarlo en medios, primero, y los temas míos de la oficina de abogados tampoco, porque no es prudente. Pero yo, como dice un viejo adagio, yo me mato con cualquiera cuando veo injusticias. Miren, a raíz de, hay que hacer una pequeña historia. Este coronel se llama Ariel Rosario. ¿Quién es Ariel Rosario? Ariel Rosario es un coronel que estuvo como jefe en el Departamento de Espacio Público del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, con Juancito de los Santos. Oigan bien lo que estoy diciendo. En la Avenida Venezuela, tanto en la Avenida Venezuela como en la Vicente de Paúl, no había un empresario que este señor no le pusiera en zozobra, alegando que estaba, si la persona le tiraba una cera. Recuerden los pilotillos de la avenida Venezuela en las aceras. Sí. Recuerde usted, Suero, que tú fuiste uno de los que trataste el tema. Claro. De lo que había en ese momento. Entonces, este señor, director de espacio público en la administración de Juancito de los Santos, luego de ser implacable con todos esos empresarios, ahora va a Santo Domingo Norte a querer ocupar un terreno que ya no le pertenece. ¿Qué pasa? El Estado declara de utilidad pública, como ustedes saben, una serie de terrenos. Bueno, los terrenos que bordean en parte a la circunvalación norte. Como es natural, el mismo Estado, cuando rompe una carretera que te está dejando una comunidad aislada, ese mismo Estado la dota de un puente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El Estado, como aisló una comunidad y prácticamente la partió en cuatro en ese lugar,
le hizo un puente un puente donde usted cruza la circunvalación, usted no se da cuenta, pero debajo del puente hay una pequeña carretera. Esa pequeña carretera comunica la comunidad de Mambrú, la comunidad de Matamamón, de La Ceiba, y este coronel, alegando que esos terrenos no se lo han pagado, él volvió a ocupar la tierra. Pero ocupando la tierra, ocupó la calle que hizo Obras Públicas, porque él necesita tener una carretera dentro de su finca. Ocupando la tierra, ahí ustedes ven 2 postes de luz, de energía eléctrica, 2 postes del tendido eléctrico, con 3 primarios. Ahí ustedes ven atrás de la propiedad una torre que lleva lo que es la comunicación eléctrica hacia lugares como, por ejemplo, Samaná. Señores, y todo esto lo intentó cercar el coronel. Lo intentó cercar el coronel. ¿Qué pasa? Nosotros nos apersonamos ayer con la comunidad y le preguntamos qué era lo que pasaba. Hoy la comunidad lo recibió. Fue una brigada de obras públicas. Yo hablé con el síndico de La Victoria y me dijo, no, yo mandé a parar eso. Aquí no, primero hay un problema comunitario, un conflicto con la comunidad. Y segundo, que ese señor no ha sometido ningún plano ni nada. Y entonces Obras Públicas paraliza también la verja, porque este señor, recuerden que hay una disposición vial que dice claramente que tú te tienes que separar 30 metros después de la carretera, sí, para dejarle juego al Estado, incluso si la quiere ampliar. Sí. Porque recuerden que la circunvalación es una calle de 2 o 3 carriles. Entonces, este señor, abusador por demás, es un coronel que no le puede explicar a este país su gran ascenso. En 9 años ya lo hicieron coronel, pero para abusar. Pero lo que más me sorprende es que el CEA se presta a esta vagabundería. Sí. ¿No está ahí, Linares, al frente del CEA, un amigo PRMista por demás, alto dirigente, el señor Burgo Gómez? ¿Cuál ha sido la respuesta de Burgo Gómez en relación a este atropello incalificable de este coronel? Bueno, lo que pasa es que después que tú le permites a una persona, siendo autoridad, que vaya a una comunidad empoderada, porque los documentos que él tiene son del CEA, él alega tener propiedad porque él le compró al CEA, violentando las disposiciones viales de obras públicas, violentando las disposiciones de la ley 176-07, violentándolo todo. Ahí hay comunidades que tienen terreno hace 22, 23 años, por el amor de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer este señor? Este señor quiere cerrar la carretera para que todo el que esté detrás de él le venda al precio de vaca muerta. Eso es lo que anda. Y hay una mafia en el CEA. Lo estoy diciendo responsablemente. Hay una mafia en el CEA dedicada a eso. ¿Está activo ahora mismo? Sí, él está activo. Él es de la policía. Coronel Ariel Rosario estuvo en el DICAN. ¿A dónde? Estuvo en el DICAN. Por Dios, con todas esas historias nefastas que tiene el DICAN. Linares, pero eso es una liti sobre terreno registrado, es lo que tiene que ir la jurisdicción inmobiliaria a pelear su tierra, pero no puede prevalecerse. Sí. Hermano Leonardo, ni siquiera una liti sobre terreno registrado. Es lo que tiene que propiciar el cobro de su tierra. Si Obras Públicas no se lo ha pagado, lo que sea. Señores, miren eso que ustedes están presentando, por el amor de Dios. Miren eso. Miren ese poste de luz. Él marcó hasta el poste de luz. Es decir, que también se va a robar el poste de luz. ¿Y esa zanja? Esa zanja la hizo él, supongo yo, con una retroexcavadora. Con una retroexcavadora. Hermano, pero para tú hacer para una persona hacer una zapata de 1 metro, de 3 metros, por esa comunidad pobre, una comunidad, caramba, que esa comunidad en estos días hizo una marcha porque de Línea Ascensión vaya a arreglar la calle y viene un coronel y se roba un pedazo de ella. Obras Públicas le hizo un terreno. Señores, pero usted sabe lo que significa que el CEA apoye esta vagabundería.
Linares, ¿y la comunidad no pretende someter a este coronel a la justicia por ese atropello? Bueno, hasta ahora paralizaron los trabajos y la comunidad está con un grupo de hombres y mujeres empoderadas y van a someter a este señor porque el daño que ha hecho este señor. Es decir, imagínense ustedes, señor, una persona que se ponga mal a las 2, a las 3 de la mañana, ya no tiene cómo salir rápido, porque a ese coronel le dio la gana. Señor, pero usted se quiere ocupar el terreno, bien, pero no ocupe la calle, por Dios. La calle que hizo Obras Públicas también se la quiere robar. 2 postes de luz y una antena del tendido eléctrico, señores. No, pero eso es increíble. Me dicen que ese coronel Linares es muy potentado económicamente. Él tendrá la facilidad de demostrarle a sus superiores de dónde ha obtenido tanta riqueza. Al país no tiene, bueno, te debe demostrarlo. Porque incluso me dicen que hasta prestamista es. Le pregunté al CEA en estos días que a cuánto lo tiene, a cuántos funcionarios de eso le han cogido prestado, porque es que no puede ser otra cosa. Un señor que estuvo en el DICAN, que viene de un prontuario de abusos contra los empresarios, hoy está propiciando una barbaridad como esta. Y óigame lo que le voy a decir. Nosotros estamos en pie de lucha contra este bandidaje, porque no merece otro calificativo. En pie de lucha, porque no se le puede permitir. Señores, pero si nosotros permitimos eso, por el amor de Dios, como ciudadano común y corriente. Miren, yo tengo alrededor de 25 años visitando el municipio de Santo Domingo Norte, porque tengo familias allí y me conozco toda esa área. A este lugar, hace más de 25 años que visito a ese lugar y por eso estoy unido en lucha con esa gente. Porque hay gente que me conoce, que sabe cómo yo pienso y cómo yo soy. Entonces, por eso estoy apoyando a esa comunidad, porque es una comunidad laboriosa. Ahí hay gente sembrando la yuca, el plátano, esto, aquello. Ahí hay gente laboriosa. Y este hombre no puede venir de la nada, de que esto es mío y que yo voy a coger la calle incluso que hizo Obras Públicas. Pero además Linares le está retando votos a la posible repostulación del señor presidente de la República. Un coronel de la policía que por demás ni siquiera vota. ¿Cómo hace esa gestión contra infelices que probablemente quisieran ir mañana o pasado a votar por el presidente de la República? Si lo despojan de su tierra, si le hacen ese tipo de daño, probablemente no voten por el presidente. Entonces este tipo de actuación lo que hace o lo que amerita es que el señor presidente de la República, que le dijo a la nación, yo tengo amigos, no cómplices, es coger y emitir un decreto y quitarle la ropa, a que se le quita los toros. Hermano, óigame, hermano, el alcalde me dice esta mañana, me dice, Concho Linares, pero tú no sabes cuántas reuniones he tenido yo en Obras Públicas para que me asfalten 1 o 2, 3 comunidades, y esa comunidad yo la tengo en la lista número 1, de número 1 en la lista. Y me dice, Linares, tú y yo hemos participado en reuniones, porque así como tengo esa lucha ahí, tengo una lucha para que asfalten gran parte de Hacienda Estrella. Suero sabe que tengo familia por allí, que mi papá tiene 25 años con propiedad por ahí. 25 años tiene mi papá por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo luchando o colaborando con Juan Hernández, que fue alcalde del PRD en un momento. Ahora lo he hecho con el gringo, Miguel Sabiñón. Yo estuve en la juramentación del gringo y todo el mundo sabe cuál es mi participación política y por qué partido, en qué partido milito, que no apoyé al PRM. Y yo estuve en la juramentación del gringo, que es el dirigente del PRM, que ganó las elecciones allí en el municipio de La Victoria. En pandemia anduve todo el municipio de La Victoria. Es decir, a mí nadie me puede teorizar a mí de esa área. Nadie me puede teorizar. Y yo me he unido en causa. Mira, tuve una lucha junto al presidente de la Junta de Vecinos en el cruce del Barraco. Ahí el gobierno, debo admitir, que está reparando esa área ahí y ya próximamente esa gente tendrán sus calles. Tuve una lucha a la salida del pueblo de La Victoria con unos grandes amigos, Yavili, que está por ahí también, que son unos campesinos sin casas, y tuve también que acompañarlo a varias reuniones en el ayuntamiento de Santo Domingo Norte, de La Victoria. Pero también hubo un conflicto entre propietarios
y una comunidad allí por unos terrenos y también ayudamos a resolver esos problemas. Y usted me pregunta a mí cuántos metros de tierra yo tengo por ahí, por donde quiera que yo he resuelto problemas y no tengo 1 metro de tierra. Lo único que tenemos nosotros es una actividad familiar. Entonces, hermano, mire, óigame lo que le voy a decir. Es un abuso usted llegar a una comunidad pobre y entender que usted se puede hacer con el santo y la limosna porque dije, pero hasta constructora tiene ese coronel. ¿Cómo? ¿Y él hasta constructora. ¿Y él es ingeniero? No sé si él es ingeniero, no sé qué es, pero tiene varias envasadoras de combustible, de gas. Es un coronel rico. ¿Cómo? Y por demás apoyado por el CEA para cogerse eso. Linares, antes de que te vaya, una pregunta. En este gobierno, tú que eres un ducho en esta materia, que puede dar cátedra, en este gobierno se ha anunciado que se ha atrapado más droga que en los 20 años del gobierno del PLD. ¿Responde eso a la realidad, a la verdad? Eso es mentira. Eso es mentira. Porque lo primero es que tú tienes que traducir eso a la violencia que vive el país. A la violencia que vive el país. Recuerden ustedes que yo trabajo con esta plataforma, porque muchas veces confunden. Este es el programa de hoy que yo hice. Sí. Confunden las redes sociales con desinformación, con una serie de cosas. Mira, la violencia en República Dominicana va unificada al tema droga. Aquí no hay una evaluación de por qué se están cometiendo los hechos delictivos en el país. Es decir, la policía no le da la gana de decirle a la población dominicana, ocupamos en ese atraco, intervinieron 3 personas. Esas 3 personas se le hicieron un doping y esas 3 personas consumen cocaína y marihuana. Ustedes no conocen esa estadística, ¿verdad? Esa estadística la tienen fundaciones. Número 2, que es lo más peligroso de todo esto, porque le están hablando mentira a la población dominicana. Señores, 1 kilo de cocaína costaba en el gobierno de Danilo Medina entre $8,300 y $9,500. Estoy hablando con el cifraje que hace la CBP de Puerto Rico. Es decir, Puerto Rico, recuerden que cuando ocupa un cargamento de cocaína, no lo pesa en kilos, sino que lo pesa en libras y lo valora en dólares. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, las autoridades puertorriqueñas ocupan un alijo de cocaína valorado en tantos millones de dólares. Sí, entonces usted coge esa máxima y hoy en día 1 kilo de cocaína está costando $4,300. Ay, y la ley de la oferta y la demanda entonces también entra ahí. Lógico que entra ahí para cualquier producto, lícito o ilícito. ¿Cuándo se produce una escasez de un producto ilícito o un producto? ¿Cuándo se produce una escasez? Cuando no hay. ¿Cuándo se produce el aumento del precio en un producto? Cuando hay escasez. ¿Cuándo se produce la baja del producto? Cuando hay abundancia. Entonces, por eso la droga está tan barata en la República Dominicana. Y por eso es que ustedes ven que a cualquier muchacho de esto, que usted le coge una pistola, que coge esto, que por eso usted ve la cantidad de violencia. Señores, hemos visto varios problemas suscitados en Los Alcarrizos, recuerden ustedes, en Guarícano y en La Victoria. En todos esos problemas funciona el modus, lo que mueve esos problemas es el narcotráfico. Microtráfico al más alto nivel. Porque la autoridad se ha descuidado de la lucha contra las drogas. La autoridad lo que ha hecho es prensa y propaganda con esto. Y ese es el grave problema, que cuando no, la 42, pero señores, la 42 se vende marihuana sintética. Sí. ¿De dónde viene la marihuana sintética? En la 42 se venden pastillas. ¿De dónde vienen esas pastillas? Ya ni siquiera es cocaína. Es marihuana sintética y pastillas.
Fentanilo, fentanilo, Linares. ¿Se está vendiendo fentanilo aquí? Lo que pasa es que con el fentanilo pasa algo. Que el fentanilo, recuérdate que debe ser bien fundamentado y estructurado. Entonces los cárteles de las drogas, el fentanilo lo utilizan en otras comunidades, no como la República Dominicana, la utilizan en Estados Unidos, en Europa, en México, tú encuentras barrios. Pero República Dominicana, yo te estoy hablando que el mayor consumo es cocaína y marihuana. Linares, disculpa, tú mencionas en algunos momentos a un señor que lleva por nombre Wandy Morales. ¿Quién es Wandy Morales y qué relación tiene con el sistema político en la República Dominicana? Bueno, Wandy Morales de la Cruz es un operativo principal del cartel de la red del Falcón, que es una red de narcotraficantes que Estados Unidos ha pedido a varias personas en extradición. Wandy Morales de la Cruz, un hombre del este, un hombre que conoce al dedillo el océano Atlántico, las costas del Caribe, se especializó por trasladar drogas hacia Puerto Rico. En varios cargamentos que ocupó Puerto Rico y que ocuparon en las Bahamas, por ejemplo, Wandy Morales de la Cruz fue pedido en extradición. Wandy Morales de la Cruz colaboró a la campaña del PRM en el año 2020. ¿Cómo va a ser? Y lo mandó a través de varios emisarios. No se sorprendan ustedes en cualquier momento que escuchen una serie de reacciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y por parte de la propia DEA contra una serie de individuos. Bueno. Para que ustedes lo sepan. Entonces, Wandy ya está extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en Puerto Rico, y está allí respondiendo ante el hecho que ha cometido. Pero no es solo Wandy. Es lo que le cogieron el dinero a Wandy para la campaña electoral. ¿Sabes lo que es eso? Bueno, Linares. Bueno, Linares, ¿algún mensaje final a todo tu oyente de aquí, de Su Mundo con el Pueblo? Linares es una universidad. ¿Algún mensaje final, Linares, por favor? Primero, darle las gracias a ustedes por invitarme y decirle a la población dominicana que siga luchando por el bienestar de todos los dominicanos, porque de verdad nosotros merecemos un verdadero cambio. Hasta la próxima. Gracias, Linares, un periodista comprometido con el pueblo, un hombre con credibilidad, un hombre de nuestros afectos y un hombre que el pueblo lo necesita. De verdad que tener la oportunidad de tenerte aquí en Su Mundo con el Pueblo, los paneles están llenos de llamadas, pero ya el tiempo se nos agota. Gracias, doctor Leonardo Suero, gracias amigas y amigos que nos siguen desde todas las plataformas donde se transmite Multimedia Su Mundo, donde el pueblo tiene voz y participación, y ya se está preparando el megadivo de la televisión dominicana, el Gran Trifolio con punto y coma. Leonardo. Bueno, será hasta el lunes próximo. Recuerden, lo que van para la Basílica de Higüey, hacerlo con racionalidad y con responsabilidad, porque la Virgen quiere que usted le vaya a rendir pleitesía, pero que vuelva a su casa vivo. Gracias y hasta la próxima sección.